Les saludo cordialmente y les doy la bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a analizar el tema laicismo, promotor de secularismo y despersonalización. El laicismo viene definido como una doctrina que defiende la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa. En esta definición encontramos su bandera y su objetivo fundamental. Todo lo que suene, todo lo que de alguna forma represente religión, fe o iglesia es detestado y excluido porque enajena la conciencia del hombre. Sin embargo, el laicismo es más que eso. Es decir, el laicismo defiende valores que atentan contra la libertad religiosa. Por eso el laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. Su ejemplo más representativo es el Estado laico o no confesional. El término laico viene del griego laikos, que quiere decir popular, pueblo, o de la raíz laos o laos, que significa pueblo. Aparece primeramente en un contexto cristiano. El concepto de Estado laico opuesto al de Estado confesional surgió históricamente de la separación Iglesia-Estado que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIX. Aunque la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias u organizaciones religiosas se ha producido en mayor o menor medida en otros momentos y lugares, normalmente vinculada a la Ilustración y a la Revolución Liberal. Los laicistas consideran que su postura garantiza la libertad intelectual, además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de ninguna religión o de la irreligión. El laicismo persigue la secularización del Estado. Se distinguen del ateísmo de Estado en cuanto busca la neutralidad del mismo y del anticlericalismo y de la antirreligión radicales en cuanto no condena la existencia y práctica de las religiones. Pero sabemos que el secularismo tiene como principal propósito crear una ciudad y a ciudadanos sin el sentido religioso y por lo tanto sin Dios, lo cual es contrario a la esencia misma de la persona, ya que, según Javier Subir, el filósofo español, define al hombre como un animal religioso. El hombre por naturaleza busca estar religado, unido íntimamente a un ser supremo. El laicismo como exponente del relativismo posmoderno, el largo proceso de secularización por el que la sociedad occidental ha transitado, sobre todo en los 300 últimos años, o mejor dicho, hago esta corrección, en los 200 últimos años, ha llegado a dinamitar todo código moral, hasta el punto de que hoy todo vale. Critican los pares de familia, es decir, hemos contraído o entrado en un mundo líquido en el que ya no existen referentes sólidos en el ámbito moral ni en el epistemológico que nos indiquen cuál es la verdad que hay que aceptar, porque estamos ante un relativismo moral donde no existe una verdad, vamos a decir, objetiva, una verdad fuera de nosotros, una verdad que sea perceptible para todos, porque hoy cada quien tiene su verdad. Incluso ha cambiado el quehacer de la filosofía desde el discurso postmoderno o postmetafísico, que es la de construcción y hermenéutica. Se preocupan más por cómo se construye un consenso intersubjetivo
o de mínimos sobre la base de una contingencia histórica que de la fijación de esencialismos que van más allá de las referencias lingüísticas que lo expresan. Hoy la tarea del filósofo parece ser el reverso del programa platónico. Esto es, el filósofo reclama al hombre que se vuelva hacia su historicidad más que a lo eterno. La filosofía no se propone demostrar una verdad, sino solo favorecer la posibilidad de un consenso que pueda ser considerado como verdadero. Es la percepción que de la verdad se nos escapa, o mejor dicho, de que la verdad se nos escapa, de que resulta inalcanzable para el hombre, con lo que éste queda a merced de lo contingente, de lo útil. Claramente lo expresaba el cardenal Ratzinger al decir que si no existe una verdad sobre el hombre, no queda más remedio que recluirse en la cuestión de lo útil, es decir, el hombre se reduce a mera estadística, a efecto colateral, a un ser reemplazable, a mera cosa. Lo que se interpreta interesadamente como corolario de un laicismo militante que intenta borrar todo rastro de realidad trascendente, que a su vez es interpretado como un ataque directo a los creyentes cristianos. Laicidad, ¿qué es? Es mutuo respeto entre la Iglesia y Estado, fundamentado en la autonomía de cada parte. Laicismo, hostilidad o indiferencia contra la religión. La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, según el Concilio Vaticano II, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte. La laicidad no es el laicismo, esto es importante distinguirlo y afirmarlo. La laicidad del Estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Más bien, dicha laicidad debe ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del laicismo en una sociedad? Un primer punto es que tendríamos una reducción del concepto de razón. La razón entendida como medida de lo real implica que se tenga una concepción bloqueada, como si se tratase de una habitación. Se puede agrandar, pero es siempre limitada y está destinada a convertirse en una tumba. La razón, medida de todas las cosas, el hombre, medida de la realidad, es de hecho una prisión. Más allá de sus muros se declara que no hay nada. El hombre se encierra dentro de un horizonte, haciendo imposible cualquier novedad en su vida. Lo que mi metro no puede medir no existe. La razón destruye su fuerza y mortifica la aventura, descubrimiento y creatividad de la vida. Para la tradición cristiana, la razón es una mirada abierta, no una habitación, sino una ventana, abierta de par en par a una realidad en la cual nunca termina de entrar del todo. La razón es conciencia de la realidad, según la totalidad de sus factores. La religiosidad, al ser afirmación del significado total, es el culmen de la racionalidad, pues representa precisamente la indicación de la totalidad de los factores. Eliminando la novedad, se elimina una dimensión característica de la verdadera razón, que es la categoría de la posibilidad. Es la condición básica para la investigación. Einstein decía: un hombre que no reconociera el misterio insondable tampoco podría ser un científico.
El hombre vive en la esperanza de ser más. Por eso un profundo anhelo de vencer al tiempo y a la muerte preside en su vida. Todo ser humano es la expresión de una esperanza o de una tragedia. O el espíritu del hombre se dilata o se contrae. Y en la contracción del ser no puede haber paz ni complacencia. La alternativa es esta, o esperanza o desesperación. Ahora, me quisiera enfocar en un segundo aspecto. Una segunda reducción que se opera es la de la imagen de la libertad. Y esta es entendida como ausencia de nexo, carencia de vínculos, no hay unidad. Y en la práctica es abandono de uno mismo exclusivamente al propio impulso reactivo, es decir, al instinto, a la imaginación, a la opinión, mientras que para el cristianismo la libertad es disposición de adhesión a lo real, al ser. Libertad es una fuerza afectiva que conduce a un último tú. Libertad es adhesión constructiva del yo mediante la adhesión a otro. Les comparto un tercer punto de reflexión en este tema del laicismo, que es un tercer cambio profundo que se opera en la idea de conciencia. Para la cultura moderna, la conciencia es el lugar donde se forman el criterio y la normativa de la acción. Es la fuente autónoma de la norma ética. Para la tradición cristiana, la conciencia es el lugar donde la libertad del yo escucha la voz del otro, el lugar donde brota la objetividad de una orden dada desde afuera de uno mismo, a la que obedecer. ¿Qué diferencia tan abismal hay en la expresión "yo sigo mi conciencia", entendida como el lugar de la obediencia objetiva o como el lugar de la interpretación última subjetiva? Llegamos así a un cuarto aspecto, el desarrollo de una cierta acepción de cultura. Si el hombre es concebido como medida y verdad del mundo, la cultura es la proyección humana sobre lo real con el fin de poseerlo. Por eso se refiere a un tener del individuo. La cultura como tener usa la ciencia y de la técnica, usa de la ciencia y de la técnica para poseer más la realidad, y no como funciones particulares de un organismo total en que el hombre queda ser más. En esta concepción también la ciencia y la técnica sirven a una ideología para subrayar el particular punto de vista según el cual tenga interés en moverse el poder a fin de tener, y sobre todo de tener más. Según la tradición cristiana tan tenazmente retomada por Juan Pablo II, la cultura es un fenómeno de humanización del hombre, un camino de realización del hombre, concierne por lo tanto al ser humano. Y vamos a un quinto aspecto, que es el relativismo moral o también subjetivismo. Cada quien tiene su propia opinión. Niega la verdad objetiva, universal y absoluta. Es la idea de que las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas. Y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que otra. El relativismo moral es una forma aplicada más ampliamente, más personalmente, de otros tipos de pensamiento relativista, tales como el relativismo cultural. Todos estos están basados en la idea de que no existe ningún estándar definitivo del bien y del mal, así que cualquier juicio acerca del bien y del mal es puramente un producto de las preferencias y entorno de la persona. No existe un estándar supremo de la moralidad, de acuerdo con el relativismo moral, y ninguna opinión o posición puede ser considerada correcta o incorrecta, mejor o peor. Todas las opiniones son igualmente válidas. Por lo tanto, tenemos aquí una carencia de verdades objetivas. Hemos dicho que existe una verdad para cada cosa. Y el relativismo moral
es una posición ampliamente sostenida en el mundo moderno, aunque es aplicada muy selectivamente. Como con otras formas de relativismo, se menciona solamente de una manera puramente defensiva. Los principios de relativismo moral solo pueden ser utilizados para excusar o permitir ciertas acciones. Nunca pueden ser utilizados para condenarlas. El relativismo moral toma diferentes formas, desde utilitarismo, evolucionismo y existencialismo, hasta emotivismo y situacionismo. Todos estos en su mayoría comparten un único tema unificador: que no existe la moral absoluta y que lo que es correcto o incorrecto es enteramente un producto de la preferencia humana. El relativismo subjetivismo en sí es autodestructivo, porque la única opinión que importa en el terreno de la ética, todas las opiniones son igualmente válidas. Eso es lo más importante. La única que importa es la que haya sido aprobada por la ley, es decir, la que haya salido mejor financiada. Estamos en la época contemporánea y hemos hablado del emotivismo o emocionalismo, que es la base de las relaciones humanas y que es la esencia del sujeto. Vamos a un sexto aspecto que he llamado sincretismo religioso. Estamos en una época en la cual se integran muchas visiones religiosas. No existe una sola. Esto es promovido ampliamente por la New Age o Nueva Era, y este es el movimiento que intenta mezclar diversas religiones para crear una sola. Esto destruye fundamentalmente el cristianismo, porque el cristianismo se fundamenta en Cristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, mientras que el sincretismo tomará cosas del hinduismo, del brahmanismo, del cristianismo, y hará una mezcla como un licuado que se introduce, o una mezcla de cosas que se introduce en una licuadora y que se deja ahí colocado en un vaso para que sea bebido por aquel que esté frente a él. Por lo tanto, esto es destructivo, porque esto enajena a la persona y la confunde, la despersonaliza. Vamos a un séptimo punto, que es el niquilismo. Es el sinsentido de la existencia humana, para el que no hay absolutamente nada firme. La libertad es presentada como un fin en sí mismo, vacío existencial y pérdida del sentido de la vida. El hombre tiene el poder de hacer su capricho cuando le plazca frente al ser, que significa un odio a sí mismo y al propio destino, cerrando la puerta al profundo deseo de lo verdadero, de lo real, de lo cierto que tenemos en el fondo del corazón. Se trata, por lo tanto, de una opción que elude algunos interrogantes que la razón impone. Como todo error, esa opción está obligada a olvidar o a renegar algo, que las cosas existen y por eso son signo de otro. Bastaría simplemente con usar la razón, esa apertura a la realidad que es como una ventana abierta de par en par hacia un mar donde jamás termina uno de sumergirse y que a cada momento te aparece como nuevo. Se puede tomar la opción de ponerse ante la realidad no como el niño del Evangelio, con los ojos abiertos ante la vida, sino como el niño que se oculta o que oculta la cara con el brazo y no mira, no ve. Este es el misterio del hombre, porque o uno prefiere no mirar las cosas para censurar algo que no me gusta, o se mantiene con esa apertura natural que lanza al hombre a la comparación universal. O nos abrimos de corazón o nos cerramos enojados. Esta es la opción crucial y las consecuencias son terribles, así lo hemos visto. Vivimos en un momento dramáticamente bello porque todo se apoya cada vez más en nuestra decisión, que debe luchar contra una mentalidad común hecha de 4 siglos, en la cual, sin embargo, aparecen hoy la nostalgia y los destellos de una conciencia de las exigencias humanas que antes estaba más oscurecida.
El cristianismo, el anuncio del Dios hecho hombre, ha entrado en el mundo para contestar a esa destrucción del hombre que se produce cuando éste pierde el nexo con Dios. Pero hoy el hecho cristiano se presenta en el mundo profundamente reducido. No es esta presencia en lucha contra la ruina del hombre como debería ser. La reducción del cristianismo no es a nivel de incoherencia ética, sino en el modo de vivir su propia naturaleza. El cristianismo de nuestro tiempo se ha visto como angustiado y debilitado. La reducción del cristianismo a palabra. Esto da lugar a consecuencias decisivas para una cultura. Los invito a que vayamos a otro aspecto, el cientificismo. Y esta es la ideología de quienes piensan que la única verdad es lo que demuestra la ciencia. Se manifiesta como una arrogancia, como yo no necesito de Dios porque todo lo explica la ciencia. En este caso, más que la ciencia, el cientificismo, que es una interpretación de la ciencia. Es un gran peligro en nuestra época. La imposición de la verdad científica en el terreno del conocimiento hacen que la ciencia, o mejor dicho, hacen que la fe cristiana quede impedida en su obra evangelizadora. La gente no quiere admitir como válido lo que no se demuestra en un laboratorio. Vamos a la objetividad del cristianismo. Si el cristianismo quiere presentarse en modo no reducido al mundo contemporáneo, debe proponer al Dios vivo, el que tiene en sus manos el tiempo y la historia, la inteligencia y el corazón del hombre. El cristianismo es el anuncio de un hecho bueno para el hombre, el evangelio, Cristo nacido, muerto y resucitado. La palabra de Dios, el Logos, es un hecho que tomó cuerpo en el seno de una mujer, que se hizo hombre concreto. Es un hecho plenamente humano. El cristianismo es un acontecimiento irreducible, una presencia objetiva que quiere alcanzar al hombre provocándole y juzgándole hasta el fondo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El cristianismo es un factor dramáticamente decisivo para el hombre, solo si se vuelve a concebir en esta originalidad suya, en esta compacidad factual, cuya fisonomía era hace 2000 años la de un hombre concreto, que hoy es el conjunto de los creyentes, que son su signo en el mundo o su cuerpo misterioso guiado como garante por una persona viva, el obispo de Roma. El camino del hombre hacia la verdad y hacia su destino no está a merced de lo que piense uno subjetivismo o de lo que piense la sociedad en que se vive. Es objetivo. No se trata de imaginar o de inventar, sino de seguir. ¿Por qué afanarse tanto cuando es tan sencillo obedecer? Una realidad viviente a la que seguir. Esta es la característica del hecho cristiano. Y esta es hoy la vida de la iglesia, que en sí, o que es sí la lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, pero interpretada por la conciencia viva de un cuerpo viviente, guiado por una realidad viviente, el magisterio, un cuerpo con su propio ritmo ante el paso del tiempo que es la liturgia. A pesar de toda su fragilidad, el camino hacia lo verdadero puede estar para el hombre lleno de paz si ese camino consiste en seguir a alguien como decisión afectiva hacia un destino que le hace verdaderamente hombre. El cristianismo propone la salvación como gracia, es decir, como algo que nos es dado permaneciendo y perseverando en una realidad viva. De esta manera también el hombre adulto se ve cambiar con el tiempo, se descubre cada vez más inmanente en aquel para quien está hecho y a quien toda su naturaleza clama. Si Dios es un hecho entre nosotros, es como si yo recibiera en mi casa a un huésped de gran importancia. La casa sigue siendo mía,
pero también es suya. Todo gira en torno a Él. Un Dios que se ha hecho uno de nosotros, compañero. La oración es una posibilidad de volver a Dios, una forma de unidad con el ser absoluto del cual es imagen, semejanza e hijo por adopción. Una época como la nuestra que reivindica la radical autonomía del individuo persiguiendo el sueño de una libertad absoluta, desvinculada de cualquier lazo, ha provocado una fuerte inseguridad que a menudo llega a la violencia. La oración es el medio más sencillo que la humanidad posee para comunicarse con Dios, para ser compañero de camino de Jesucristo. La plegaria es el llamado del Señor para estar con Él, para dejarse amar por quien todo lo puede, para escucharle, permitirle que recree nuestro pensamiento, afectos, estilos y proyectos de vida, que oriente nuestra existencia hacia Él, que es camino, verdad y vida. Los invito a profundizar en este aspecto que acabamos de comentar. Los invito a no quedarse con una mirada superficial de la sociedad en la cual vivimos, a escuchar, es decir, a que aquello que oímos llegue a la razón y que la razón lo explique, le dé sentido, lo analice, lo juzgue, lo critique, para que veamos si aquello es convincente y si aquello que alude a una supuesta vida humana realmente le propone algo significativo que le ayuda a construir una sociedad mejor, justa, equitativa, veraz. Hasta aquí en nuestro tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Que el Señor los bendiga y les dé la paz.